Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar conceptos de estadística. En estos vídeos la mayoría de conceptos que vamos a ver son contenido teórico, de modo que os recomiendo que vayáis tomando notas de algunos de los conceptos más importantes, ya que vais a tener que conocerlos muy bien para poder trabajar problemas y conceptos de estadística. En este primer vídeo vamos a ver estadística descriptiva. La palabra estadística viene de la palabra estado, ya que surgió por la necesidad de estos de hacer un censo de personas a las que administraban. La estadística descriptiva se ocupa de recoger, describir y analizar los datos de un colectivo o población, con el fin de descubrir las regularidades o características existentes en sus elementos. Por población o colectivo se entiende todo conjunto de personas, animales u objetos sobre el que se va a llevar a cabo una investigación. Se denomina elemento de una población a cada una de estas unidades, individuos o entes que la componen. El tamaño de una población es el número de elementos que la integran. De cada elemento de una población interesará estudiar, en función del objetivo perseguido, una o más características. Estas características se denominan caracteres. Vamos a ver qué tipos de caracteres estadísticticos tenemos. Un carácter cualitativo, de cualidad o atributo, son los siguientes. Tendríais que aprenderos este apartado de aquí. Color del cabello de una persona, las modalidades que puede tener: rubio, moreno, pelirrojo, castaño, etc. La raza o etnia de una persona, modalidades: europeo, africano, chino, hindú, etc. Deportes, modalidades: fútbol, balonmano, esquí, karate, ajedrez, etc. Y el carácter cuantitativo. Vamos a ver cuál sería la diferencia. Variable discreta, edad de una persona, ¿vale? Porque dentro de los cuantitativos de cantidad, que se llaman variables, estos de aquí se llamaban atributos, y los cuantitativos se llaman variables, pueden ser, por ejemplo, variable discreta, que es, por ejemplo, la edad de una persona, cuyas modalidades pueden ser 12, 13, 14, 15, 16, la edad que tenga, o la variable continua. Otro tipo de variable discreta sería número de hijos en una familia. Modalidades: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Una variable discreta es aquella que tiene un número entero, ¿vale? Un número entero. No puedo tener 1,5 hijos, ¿vale? O no puedo tener 17 años y medio. Normalmente te preguntan tu edad y es el año que tengas. Pero también podemos tener variables continuas, que es, por ejemplo, el peso de una persona. Las modalidades se indican con intervalos. ¿Por qué? Porque yo puedo pesar perfectamente 57,856 gramos. Kilogramos, 57 kilos con 867 gramos. Eso se puede pesar. No tengo por qué pesar un número exacto. No peso o 57 o 55. Puedo pesar 56,5, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces se suelen poner con intervalos. Estos intervalos, por ejemplo, serían de 30 kilos sin coger, es decir, a partir del 30,0001 ya estaría incluido, hasta el 40. Luego del 40 al 50, del 50 al 60, del 60 al 70. El corchete, chicas y chicos, solo lo vamos a añadir en una de las modalidades. Es decir, si lo añado aquí, ya no lo puedo añadir aquí. Porque si hay una persona que pesa 40 kilos exactos, esta persona no puede estar duplicada en las dos modalidades, ¿vale? Así que lo haremos con intervalos que estén bien definidos. Uno abierto y uno cerrado. Uno abierto y uno cerrado. Porque en estas variables continuas se utilizan los intervalos para agrupar los datos. Y estos intervalos de que estamos hablando se llaman clases. Vamos a ver las variables. Las modalidades son las diferentes situaciones posibles de un carácter, como ya hemos estado viendo. Los caracteres de una población pueden ser de dos tipos, como ya hemos visto: cualitativos o atributos, y cuantitativos o variables. Dentro de las variables estadísticas hay dos grupos también: variables discretas, es decir, dentro de los cuantitativos, o variables continuas. Variable discreta es aquella que toma un número finito de valores dentro de un intervalo finito. Por ejemplo, la edad de una persona, como ya hemos indicado anteriormente. Una variable continua es aquella que puede tomar infinitos valores en un intervalo finito en el que esté definida. Por ejemplo, la estatura de una persona. A efectos prácticos, cuando una variable discreta toma un elevado número de diferentes valores, más de 12, se la considera variable continua. Ejemplo: la edad de los individuos de una población es variable discreta, pero al tomar, porque son números enteros, pero al poder tomar unos 100 valores diferentes, porque puede ir de 0 a 100,
se los suele agrupar como si fuera una variable continua, en intervalos de 5 o 10 años cada uno, surgiendo lo que se conoce como pirámide de población. Es decir, que aunque sean números exactos, un valor concreto, diremos pues de 0 a 10, de 10 a 20 y así sucesivamente. Vamos a ver cuáles serían las fases de un proceso estadístico. 1. Formulación de un objetivo, lo que se pretende conseguir con dicho proceso. Por ejemplo, conocer el peso y estatura de una población. Otro ejemplo, conocer los gustos de consumo de una población de tipo medio-alto. 2. Selección de los atributos y o variables relevantes. Los datos que me interesa en concreto conocer, preguntar. Por ejemplo, el peso de las personas encuestadas o la estatura de las personas encuestadas. U otro ejemplo, la potencia o el tamaño del coche que les gustaría comprar a las personas encuestadas. Recogida de datos, clasificación y tabulación. ¿Cómo voy a recoger los datos? En una grabadora de voz, en un cuaderno, por correo electrónico, a través de un formulario de Google. Luego, una vez los recojamos, tenemos que clasificarlos. ¿Y cómo voy a hacer yo eso? Voy a emplear una tabla de entradas en las que consten las distintas modalidades de las variables para luego hacer un fácil y rápido recuento. Por ejemplo, el color preferido de la carrocería del coche deseado, verde, blanca y azul. Pues nosotros vamos anotando, generalmente con palitos porque así vamos haciendo grupos de 5, cuántas personas desean tener un coche verde, blanco o azul. ¿Cómo los voy a tabular? Para ello voy a utilizar las llamadas tablas de frecuencias que veremos en otros vídeos de esta misma unidad. Las tablas de frecuencias nos permiten presentar todos los datos obtenidos de manera lo más simple y compacta posible. Paso 4. Síntesis y análisis de la información. Medidas. ¿Cuál es el valor de la variable o el rango que más se repite? ¿Cuál es el valor medio? ¿En qué medida se desvían los datos de dicho valor? Por ejemplo, podemos ver cuál es el peso que más se repite en la población a estudio. O también podemos saber si están muy dispersos los datos de estaturas obtenidos respecto a la estatura media. Paso 5. Representación gráfica. Permiten visualizar los resultados obtenidos. Principalmente se utilizan diagramas de barras, diagramas de sectores y diagramas poligonales. Paso 6. Interpretación de resultados y conclusiones. Son muchísimos los estudios estadísticos sobre el mercado que realizan las grandes empresas. Para analizar las tendencias de la gente, de la correcta interpretación de los mismos, se derivan decisiones que pueden ser vitales para las empresas. Tipos de estadística. Estadística descriptiva. Se refiere a la recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de una colección de datos. Esencialmente consiste en resumir estos con uno o dos elementos de información, medidas descriptivas, que caracterizan la totalidad de los mismos. La estadística descriptiva es el método de obtener de un conjunto de datos conclusiones sobre sí mismos y no sobrepasan el conocimiento proporcionado por estos. Puede utilizarse para resumir o describir cualquier conjunto, ya sea que se trate de una población o de una muestra. Es el tipo de estadística que se estudia en primero de bachillerato. Estadística inferencial. Se refiere al proceso de lograr generalizaciones acerca de las propiedades de toda la población, partiendo de lo específico, una muestra, las cuales llevan implícitos una serie de riesgos. Para que estas generalizaciones sean válidas, la muestra debe ser representativa de la población y la calidad de la información debe ser controlada. Además, puesto que las conclusiones así extraídas están sujetas a errores, se tendrá que especificar el riesgo o probabilidad con que se pueden cometer esos errores. La estadística inferencial es el conjunto de técnicas que se utiliza para obtener conclusiones que sobrepasan los límites del conocimiento aportado por los datos. Busca obtener información de un colectivo mediante un metódico procedimiento del manejo de datos de una muestra más chiquitita. Es el tipo de estadística que se estudia en segundo de bachillerato. En sus particularidades, la inferencia estadística distingue la estimación y el contraste de hipótesis. Es estimación cuando se usan las características de la muestra para hacer inferencias, es decir, para hacer suposiciones sobre las características de la población. Es contraste de hipótesis cuando se usa la información de la muestra para responder a interrogantes sobre la población. En el dibujo vemos la peor situación posible. Con una muestra extraída al azar, imaginemos que hemos cogido una muestra al azar, vemos que es 100% homogénea. Entonces extraemos conclusiones de toda la población, excesivamente fragmentada, heterogénea. Conclusiones que son gravemente erróneas. ¿Vale? Por eso es que tenemos que tener una muestra que sea representativa de toda la población. Y hasta aquí el primer vídeo de teoría estadística descriptiva.